Muy buenas tardes. Arrancamos con el geopolítica. Hoy tenemos un programa para hablar en conmemoración del día de nuestro héroe gaucho, Miguel de Güemes. Vamos a tratar en este día un tema central para nosotros en este programa, jóvenes globales. Esto del espíritu de la juventud, ¿no? Nos implica la lucha, la palabra, esto de buscar romper con el status quo. Las cosas no nos gustan y por algo la juventud mueve esos cambios fundamentales que necesita el mundo. Vamos a estar charlando con dos invitados de lujo. Tenemos un invitado súper especial que viene desde España, así que va a ser para sacarle un jugo tremendo, enorme. Vamos a charlar con él, vamos a contarles quién es, qué hace en Salta, y más o menos buscar de alguna manera cómo él representa su espacio político. Vamos a charlar sobre su liderazgo y demás. Tenemos una mesa joven, ¿sí? Nuestra mesa joven que nos está visitando hoy. Sofi se añade a esta mesa joven junto con Elvira y Emma. Vamos a estar charlando acerca de las juventudes y cuál es el espacio de inserción de los jóvenes a escala internacional y a escala política. Un tema totalmente importante, ¿no, Juan? Como bien vos decías, digamos, tenemos invitados bastante destacables, la mesa joven que también nos acompaña, y bueno, y la importancia de tocar este tema en un día como hoy, ¿no? Porque es importante destacar todo lo que hizo Güemes, lo que representó, y bueno, y cómo fue ese camino, el legado de la juventud para mantener, ¿no?, toda esta situación, todo lo que nos lleva a vivir, los desfiles, los distintos eventos, cada vez que conmemoramos, y que los jóvenes de a poco se empiezan a involucrar, ¿no?, en todas estas cuestiones. Entonces, de todo esto vamos a estar tocando nosotros también nuestro tema. Bueno, tenemos la editorial, como bien vos decías, Juan, para continuar, ¿no?, hablando de distintos temas que involucran tanto la juventud con distintas personalidades como nuestros invitados opinando cada uno expertise en su materia. Excelente, y claro, como hoy nos toca conmemorar la muerte del héroe gaucho Martín Miguel de Güemes, contarles acerca de su grandísima hazaña de independencia en el norte, ¿no? Destacar profundamente que entre los 14 y los 36 años tuvo su máxima inserción en el tema político y militar, siendo que a los 14 años él comenzaba y se alistaba en infantería. Muy pronto Buenos Aires detecta esta enorme valentía y por supuesto la destreza y estrategia de Martín Miguel, y es llevado a Buenos Aires. Ya en edad temprana hace contacto con las fuerzas británicas. Allí en 1806 hace frente al Justin, a este crucero, este barco que invade el puerto de Buenos Aires, y en una hazaña, en una estrategia militar, inmediatamente lucha y confronta contra las invasiones británicas. Luego es convocado, ¿no?, por las fuerzas militares de San Martín y Belgrano para hacer frente aquí, en nuestra región, en Salta. Es de destacar que Martín Miguel de Güemes tenía grandes ideales respecto de la dignidad humana. Cada vez que hacía mención en sus cartas y dialogaba con Belgrano, con el cual tenía una grandísima y hermosa amistad, dialogaba acerca de cuáles eran sus ideales para hacer frente en esta revolución, ¿no? Y comentaba acerca de la pobreza y hacía referencia a que ninguno de sus vecinos, de sus compatriotas, podrían sumergirse en la pobreza. Fue tal su destacamento militar y político y también su valentía en el norte que Martín Miguel pronto se convirtió en gobernador de la provincia de Salta. Y allí, por supuesto, rápidamente, como gobernador, una de sus principales mediaciones políticas tuvo que ver con una reforma educativa y también con una reforma impositiva, porque de hecho su milicia, los infernales de Güemes, por supuesto que hacían una lucha sin dinero, sin el costo que acarreaba Buenos Aires, sin ninguna ayuda. Entonces
de alguna manera se valió de la ayuda de sus coprovincianos. La muerte de Güemes fue un impacto profundo en lo que tuvo que ver con la defensa del norte frente a la independencia del Río de la Plata. Y por supuesto que esa muerte lo dejaba una gran pregunta, que es lo que me llamó mucho la atención respecto de esto, ¿no? El Güemes humano, y el preguntarse cómo seguía esto, de qué manera sigue esta independencia, esta libertad de ideales, cómo sigue esto sin mi presencia, sin lo que yo quise hacer con nuestros coprovincianos. Y la importancia también, Juan, como decía ahí, de reconocer, ¿no?, a Güemes como a nivel nacional para ir involucrando también en el plano internacional, conocerlo y ponerlo a la altura, ¿no?, de distintos libertadores como San Martín, Belgrano, darle esa misma amplitud, ese mismo alineamiento, digamos, y ponerlo a ese estatus es algo totalmente destacable. Totalmente. Y por supuesto que ahora vamos a pasar a nuestra mesa joven, que me encanta la frescura que tiene este espacio. Vamos a estar charlando acerca de los jóvenes globales. Es el hilo conductor de hoy, y después más adelante, porque tenemos nuestros invitados de lujo, charlar con ellos acerca de esto del espíritu joven y demás. ¿Qué tienen para contarnos hoy la mesa joven respecto de esto, ¿no? Las juventudes en el plano internacional, en el plano de liderazgo. Bueno, nosotros lo que tenemos para decir hoy es destacar el rol que tienen los jóvenes, que si bien todos sabemos que no representan un cambio de por sí hecho y derecho, es decir, ningún joven va a llegar a la presidencia, sí vemos en los últimos años, hemos visto que presidentes actuales como Javier Milei han llegado gracias al movimiento de la masa joven y a todo lo que hacen como actores que antes se los consideraba pasivos, pero que ahora mueven la brújula. Y para eso vamos a ver ciertos ejemplos que conocemos en distintas partes del mundo. Así es, tenemos muchísimos ejemplos a lo largo del mundo y que imponen diferentes agendas. Entre ellos tenemos a Greta Thunberg, que es la más conocida, que empezó manifestándose en Suecia con lo básico, con el cambio climático, y que luego llegó hasta la ONU. E inclusive llegó a marcar agenda para la política europea. Después tenemos a Joshua Wong, quien fue importante en las protestas estudiantiles de Hong Kong en el 2014, pero tomó más relevancia en el 2019. Ya que fue una figura importante contra el aparato represor de China, que no nos olvidemos que tiene una de las agencias de inteligencia más efectivas del mundo. Luego tenemos a Zuleika Patel, quien en el año 2013 luchó contra los discursos racistas de sus colegios, y eso marcó algo muy importante en un país tan atravesado por el apartheid. Luego tenemos a Emma González, que fue muy importante en los Estados Unidos, ya que en algo tan importante como las balaceras estudiantiles, fue sobreviviente en el año 2018 e inclusive marcó una agenda en contra del Registro Nacional de Armas y todo el lobby armamentístico estadounidense. Bueno, a mí, por ejemplo, me llamó mucho el caso de Greta Thunberg, porque si bien nosotros creo que la conocimos de joven, o sea, ella hoy en día tiene nuestra misma edad, tiene 22 años, y la conocimos como haciendo protestas o faltando a la escuela para ir al Parlamento quejándose de esta cuestión del cambio climático y la nueva amenaza, que los grandes gobiernos en realidad no le daban mucha atención. Y hoy en día vemos que es un poco más trascendental, vemos cómo quizás su discurso político cambió en cierto sentido, porque está atendiendo otras cuestiones mucho más trascendentales, como es el caso del conflicto árabe-israelí, o sea, el tema de Palestina, Israel, Irán últimamente, y bueno, más ahora que fue deportada por la ayuda humanitaria que estaba llevando a Israel justamente. Es decir, todo esto, y tomando en cuenta lo que dijo también Elvira al comienzo, hoy en día, si bien son cada vez más los jóvenes líderes o los pequeños jóvenes líderes que están surgiendo alrededor del mundo, aún así el escenario internacional se ve siempre bastante cuestionado, porque no siempre tenemos las herramientas para poder acceder, ¿no? Tanto porque los espacios geopolíticos, los espacios diplomáticos no nos permiten tener esa participación, son muy sectorizados, o porque quizás no todos tenemos ese mismo alcance a la educación. O sea, hoy en día ya creo que la educación ni siquiera es vista como un derecho, sino más bien un privilegio, desde el simple hecho que quizás por ejemplo, chicos en la Puna no tienen acceso a internet, algo básico y esencial para nosotros, que estos mismos espacios de disputas globales o de discursos donde podemos dar nuestra opinión o tratar ciertas problemáticas que quizás el gobierno en algún punto no lo está tomando, nosotros tampoco lo tenemos. O si los tenemos es a partir de que nosotros somos vistos por ciertos países, ciertos actores internacionales como funcionales, como un medio para poder alcanzar o concretar ciertos objetivos.
Entonces creo que ese es un gran desafío que tenemos hoy en día, o tienen en realidad los líderes en el mundo de las relaciones internacionales, ¿no? Dejar de ser como un instrumento para los estados también y poder mostrar esa propia voz que tenemos. Pasa que muchas veces se cree que no vamos a ser escuchados o que nuestras voces no van a Claro. llegar más lejos. Y lo que más mueve a la juventud son las pasiones. Como esto que pasó, bueno, el ejemplo de Milei, el ejemplo de Palestina, el ejemplo Claro. de Hong Kong, el ejemplo de Güemes. Es el ejemplo más vívido que, bueno, hoy, justamente hoy, tenemos que recordar. Porque era un chiquito de 14 años en sus inicios, como dijo Juan Manuel. O sea, una persona de por sí cree que a sus 14 años simplemente va a estar jugando o va a estar, no sé, quizás teniendo otro tipo de problemáticas, pero pasa que no es algo actual. Muchas veces se cree que hoy en día los jóvenes simplemente queremos llamar la atención o queremos hacer Claro, disturbios porque como que sí. no tenemos ciertos intereses en realidad en la actualidad, y sí lo tenemos. Ujú. Sí, sí. Algo muy importante, si se me permite acotar, fue Sí. la primavera árabe. La primavera árabe fue muy importante porque mezcló tanto la juventud como las redes sociales. Y fue muy importante ya que el mundo árabe venía de las intifadas, venía de los conflictos israelíes en el Líbano, y bueno, fue muy importante para... Claro, todos. o sea, incluso sin irnos más lejos, ¿no? Llegando acá en Argentina y en Salta particularmente, tenemos futuros, yo veo potenciales activistas, como es el caso de Sofi Bermúdez, es licenciada en Relaciones Internacionales, es una de las mayores exponentes en cuanto a lo que es la educación, actualmente creo que está trabajando por la UNESCO también, o sea, creo que tener referentes como ella hoy en día sirve de mucha inspiración a muchos futuros colegas o a cualquier persona, a cualquier chico, joven, adolescente que está en la escuela, lo que sea, siempre tener como un referente ahí y decir, bueno, si ella pudo hacer esto a que 24, 25 años, yo también puedo hacerlo, ella también, todos podemos hacer como ese Es pequeño importante cambio. esto que marcan acerca de las herramientas, ¿no? Dicen, no contamos con herramientas, pero la mayoría de los líderes alrededor del mundo, los líderes jóvenes, han mostrado que sí hay espacios y herramientas para poder mostrarse, para poder ejercer liderazgo. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuáles serían esas herramientas o de qué manera se podría acceder al espacio público, al espacio político? Y yo creo que hoy en día nos facilita mucho el hecho de las redes sociales, más que nada, tener la difusión, o sea, fue un fue un antes y un después en realidad el hecho de la primavera árabe. Ayudó en su momento a toda esa revolución, después de las intifadas y demás. Y hoy en día acá también lo mismo. O sea, yo puedo subir un reel hablando de que en tal escuela se está vulnerabilizando tal cosa y demás, y me puedo ir viral. Y puedo empezar y así, así. Otro ejemplo de eso es Cuba, ¿no? Como hablábamos anteriormente en programas, también la importancia en las redes sociales de visibilizar la situación que vive la isla y de cómo todo Occidente, Oriente se llegan a enterar, ¿no? De las noticias que por ahí no llegan muy común a los medios tradicionales, pero a medida de las redes sociales, de X, Facebook, distintos tipos, se hacen tendencia viral y llegan, ¿no? Y conocemos toda la situación que viven realmente los ciudadanos de esos países. Y respecto del conocimiento y la educación, ¿qué opinión tienen acerca de esto? Porque decían también, y me pareció muy importante que hagan mención del conocimiento y de la educación. ¿Qué importancia tiene como herramienta para los jóvenes el hecho de formarse, el hecho de conocer, el hecho de aprender? La educación es muy importante. La educación brinda herramientas, brinda apoyos, brinda soporte. Es algo que tendría mucha influencia, mucha importancia de las mujeres en Afganistán. La prohibición de la educación, ya sea primaria, secundaria y tanto universitaria para las mujeres, afecta muchísimo a la voz que quieren brindar, a lo que quieren impactar. Pasa que la educación te abre cada vez más puertas, porque si vos en la facultad te esforzás, te abrís puertas, podés ir cada vez obteniendo cada vez más espacio en nuevas becas, en nuevos países, en nuevos intercambios. O sea, gracias a la educación es que se llega cada vez más lejos. Sin educación, un líder no sé si puede llegar a hacerlo, y menos uno joven. Tal cual, es como que la educación hoy en día, a ver, si bien no te garantiza quizás el éxito total, como dice Elvira, te abre muchas puertas, te da mucho conocimiento, otras realidades también, y es a partir de ese conocimiento que uno va adquiriendo a lo largo de los años que vos también te vas dando cuenta de ciertas cuestiones que quizás a vos te movilizan mucho más y lo haces parte de tu discurso ya más de grande. ¿Y qué lugar creen ustedes que tienen los jóvenes, las juventudes, en el escenario político, en el escenario social también? Y la verdad que hoy por hoy creo que más que nada las juventudes vienen como a querer romper ese estigma, ¿no? Como decían al principio, se nos tiene muy tildados en ese sector de que, bueno, no sé, yo tengo 22 años, a mí me importa, no sé, salir a tal boliche, ¿qué voy a hacer el viernes? Y no, tal vez no me interesa solamente eso, tal vez yo estoy pensando en que, no sé, estoy buscando alguna propuesta para poder hacer que chiquitos, no sé,
en un barrio precarizado puedan tener acceso a tales libros para hacer un taller de lectura, por ejemplo, para que puedan aprender a leer. Y parte de ese simple hecho, o sea, es el interés que uno va poniendo en ciertas cuestiones, o esos espacios en blanco donde vemos que quizás nadie está haciendo algo, va por ese lado, creo, también. Es empezar a involucrarse, como bien vos decías, Sí. digamos así de poquito, o en el caso que ponías recién de Greta Thunberg, ella empezó con poco y nada, como vos decías, y hoy en día ya es más mirada, ¿no?, por todos los líderes internacionales, y pensar ustedes y preguntarse del otro lado el por qué, ¿no?, de no dejarla llegar a esa Gaza con ayuda humanitaria y estar tan atento a ese barco para detenerla en los barcos, en los buques antes de Israel, para que no llegue a Gaza, que no llegue esa ayuda y, bueno, justamente perjudicarla de alguna manera. Bueno, esa lucha, ¿no?, entre juventud y los líderes políticos de hoy se está viendo cada vez más y es el momento, ¿no?, de empezar a tomar acción cada uno como joven. Tan importante esto que marcaron y por supuesto, ¿no?, esto del amor y el apego al territorio, ¿no? Nosotros como estudiosos de la geopolítica, por eso se llama este programa Antena Geopolítica, que tiene que ver con un fenómeno espacial, ¿no? Un fenómeno y un suceso en territorio. Cómo nosotros desde este espacio, desde este lugar, podemos, enamorados por nuestro territorio, poder defender esos espacios que están vacíos y que no tienen ningún tipo de intervención, como el medio ambiente, la pobreza, llegar a cambios trascendentales. Y es por supuesto ese amor, el mismo amor que marcaba Martín Miguel de Güemes a la hora de ser y enfrentarse a la guerra de independencia por un ideal, ¿no es cierto? Me encantaría que ahora pasemos a otro espacio porque me encantaría charlar con nuestros invitados del día de hoy. Tengo acá en piso a Andrés García, actor. Él ya nos va a contar un poco su viaje por ahí por Güemes, esa cosa de haber personificado a nuestro héroe máximo. Y tenemos también como invitado a nuestro querido Javier Amador, que viene en una visita especial desde España. Ya no es decir de qué lugar de España, porque para nosotros decir de España es solamente decir Madrid, pero no. Hay ciudades conocidas. Ciudades conocidas, no, hay más por supuesto. Hay más de España, mucho más, y mucho más de los españoles, porque no son todos los mismos. De hecho, cuando piensan en los argentinos, muchas veces me parece que tienen una imagen solamente desde Buenos Aires, y Argentina es tan diversa y tan variopinta respecto de lo que pensamos. Del norte al noroeste La cambiamos. famosa lucha por el federalismo, ¿no?, que tenemos Así que es. llevar. Así que bueno, vamos a estar charlando con ellos y voy a dar paso también a la intervención de la mesa joven para que podamos preguntarles. Hoy con nosotros entonces están Andrés García y Javier Amador. Ambos han llevado adelante grandes trayectorias. Cuando digo grandes trayectorias tienen que ver con esto, ¿no? Preguntarte a vos, por ejemplo, Andrés, respecto de la actuación, ¿qué fue representar? ¿Cómo fue representar a Güemes? Me imagino que te tuviste que meter en mucha fibra ahí. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y por estar acá para poder conversar y abrir un espacio de debate, siempre interesante. Es justamente eso, es una aventura que no solamente tiene sus anclajes desde lo técnico, que quizás necesitamos elaborar desde el lado de la actuación, que a la vez también fue algo muy interesante, muy importante, porque la producción era muy importante. Pero más allá de todo eso, aparece este concepto histórico, este concepto de un personaje que en la historia fue muy importante y del cual a lo largo de nuestro recorrido, yo particularmente vengo desde Buenos Aires, en nuestro recorrido educativo también, un personaje que no se lo ha nombrado con la trascendencia que se lo tiene que nombrar. Y de repente encontrar esas páginas de los libros de historia y encontrar, bueno, esto ya es como un agradecimiento a las personas que estuvieron involucradas en ese proceso, que me brindaron información, que me contaron historias, que me contaron las conocidas y no las conocidas, un montón de material que a mí me servía como actor, me servía como persona, porque todo esto que es Güemes, que hay una palabra que por ahí a veces usamos un poco, que es el hecho de ha sido olvidado, ¿no? A lo largo de la historia ha sido olvidado, pero como que el olvido tiene una cuota también de un sin querer, ¿no? Y creo que acá hay algo muy claro en la figura de él, que no es sin querer,
él ha sido desplazado a lo largo de la historia, quizás por intenciones o por eventos que incluso decantan en lo que sabemos de la historia y su muerte, ¿no? Que han hecho que Güemes no tenga la trascendencia que debía. No solamente en el lado del sur, sino que a veces me encontraba acá en el norte mismo con personas de la cual la historia que conocían de Güemes era una historia negra, ¿no? Una historia que pasaba a ser, entre comillas, divertida. Entonces todos esos debates generaban un intercambio muy interesante, del cual obviamente algunos aprovechaba y trabajaba como actor. Pero creo que entrar en esa travesía, entrar en esa información, empezar a entender la historia con un personaje más, con una persona más, creo que fue una de las cosas más lindas, más allá de lo técnico, más allá de lo laboral, que saqué de ese trabajo. Me gustó esto que dijiste acerca de lo personal, ¿no? Yo también saqué cosas personales de hacer ese papel, protagonizar al héroe Máximo que tiene Salta. ¿Qué cosas rescataste del personaje Güemes? Hay una cuestión muy marcada, sí, desde la inteligencia militar. En el personaje de Güemes tiene una inteligencia militar que, bueno, fue justamente observada, ¿no?, por grandes que en ese momento estaban presentes, como San Martín, que justamente lo convocan para... y Güemes tuvo algo muy importante, ¿no?, desde esa cuestión militar, que no es quizás solo haberse quedado con este pedido que se le había dado, que quizás es sostener, aguantar. Él avanzó más, él hizo más de ese pedido, quizás un poco por lo que hablaba también la compañera, por las pasiones, por los deseos, por los objetivos claros de tener un deseo tan presente de una independencia, ¿no?, de algo que trascendía su época, que ya estaba con una mirada al futuro. Eso es algo muy interesante, porque quizás hoy en día nosotros, que ya está todo construido, digamos, no tenemos esa visión. Así es, y cuando encontrás esta cosa del líder, ¿no?, y vos decís de la pasión, por alguna lectura que hice por allí respecto de Martín Miguel, eso de estar muy enamorado, ¿no?, incluso de estar enamorado de su tierra y también muy enamorado de su mujer, ¿no?, cómo llevaba adelante esta cuestión del profundo amor por la patria y el profundo amor por sus congéneres. Yo creo que ahí hay otro aspecto que es interesantísimo. A mí me pareció una persona con una poesía o con un romanticismo hacia muchos aspectos, ¿no? Hacia, como dijiste, quizás la mujer, quizás la revolución, quizás la lucha. Una persona con ideales muy, muy interesantes. Y algo que destaco muchísimo, que es la cuestión de la conexión con el otro, ¿no? Con el otro y con la otra. Poder encontrar a lo largo de la historia una persona que tiene este objetivo, y que a mí me trae un poco esta frase que es no nos salvamos solos, ¿no? Esta construcción de una persona que no tiene nada, que le demandan todo pero que no tiene nada, y que tiene que generar una construcción a partir de esa nada, generando políticas, generando acercamientos sociales, acercamientos humanos, al punto tal de armar un ejército que vaya a la muerte. Yo creo que habla de un líder, de una posición humana y social muy interesante, y que no solamente le toca luchar estos aspectos militares con otros ejércitos, sino que le toca también sufrir esta condena interna que él sufre a lo largo de la historia, el no poder contar con ciertas facilidades, ¿no?, que podrían haber hecho que su trabajo trascienda más aún, o darle más oportunidades. Hubo muchas situaciones que hicieron que su historia esté siempre con un obstáculo en el medio, ¿no? Un obstáculo por acá, desde el sur que no le decían, desde el sur que no le mandaban. Y sin embargo es una persona que ante esos obstáculos, entendemos por la historia que se va contando,
que se sobrepone, se sobrepone y se sobrepone, al punto tal de que hoy somos gracias a ese momento. Así es, y muy interesante. Y me quedo con esta palabra, hermosa esta referencia que hiciste sobre la empatía, para empezar a charlar un poquito también con Javi, porque leyendo unos pasajes de entrevistas que le fueron haciendo a Javier, él fue concejal en Canarias, si no digo mal, después dimitió, no sé por qué, ella nos contará, pero me encantan las referencias que hace Javier en sus entrevistas y habla mucho de el rol del político tiene que ver un poco con la empatía, ¿no? ¿De qué se trata esto, Javi? Sí, totalmente. Primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Es un lujo en estos momentos que estamos viviendo a nivel mundial, donde se están retransmitiendo en vivo genocidios, en donde nos están llevando a guerras, en donde no nos están diciendo toda la verdad. Es importante tener espacios como este de análisis geopolítico que trascienda las ideologías, porque nos intentan convencer muchas veces de que aquí en Argentina pasa lo mismo, ¿no? que en España, que hay como diferentes bandos y parece que si eres de un bando tienes que, en un conflicto que nada te toca, tienes que ir con uno y si no tienes que ir con el otro. Y creo que la geopolítica es precisamente eso, analizar los conflictos en sus circunstancias, la realidad de cada sitio, en la cultura de cada lugar, y por eso de verdad que felicidades por lo que están haciendo aquí, y de verdad que me he quedado con la boca abierta con la mesa joven, son el mejor ejemplo de que hay futuro, y creo que además ellos lo han hecho con una profundidad, con un análisis que creo que se enfrenta precisamente a lo que las estructuras partidistas, hablo de España, pero seguramente en Argentina será similar, que lo que esperan de los jóvenes es que sean políticos disfrazados y que realmente jueguen a hacer política, ¿no? Y tenemos que adaptarnos a estas estructuras líquidas que quiere la juventud, estos movimientos nuevos que a lo mejor pues con la vieja guardia pues chocan y tenemos que entendernos. Yo ya no me sitúo tanto en la juventud, pero tampoco me sitúo en esa vieja guardia. Y bueno, me decías lo de la división. Yo creo que el arte de la política es un arte de generosidad, de uno saber que uno no está para que tu partido defienda el 100% de las cosas que tú sostienes. Pero también hay que ser coherente, y cuando uno cree que aquella fuerza que está representando no coincide en un porcentaje muy amplio con sus ideales en ese momento, creo que lo mejor es abandonar el barco. Yo es una experiencia de la que aprendí muchísimo y ahora me siento igual de político o más que antes, porque ahora trabajo como consultor de comunicación institucional y trabajo con políticos de diferentes colores. A mí una de las cosas que me chocaba por mi manera de ser de la política era la partitocracia, en donde casi tenías que abrazarte con tu amigo y odiar al contrario, y yo nunca entendí la política así, desde esa lógica vampírica, y hoy trabajo con políticos de diferentes colores. Tengo la suerte de decir que solo trabajo con gente en la que creo en sus ideales, no en sus políticas, porque no puedo ser de todos los partidos políticos, pero creo que son personas honestas y esas con las que trabajo, y me siento más útil desde ahí, desde esa trinchera de lo que fui en su momento como representante político. Y por último, maravillado de verdad con los actos de homenaje a Güemes. Creo que en España hemos ignorado, una vez nos expulsaron, creo que hemos ignorado la historia de América Latina, y yo, por ejemplo, reconozco con vergüenza que desconocía el personaje de Güemes, y he visto fascinado cómo el pueblo se echa a la calle, cómo los gauchos recorrían la carretera con los caballos, porque creo que eso es identidad, y eso nos falta mucho. Hacer patria en España nos falta, y creo que en eso Argentina es una envidia. Y mira, Javi, esto es a destacar, porque cuando analizamos hace unas semanas el tema de las identidades dentro de la Revolución de Mayo,
la mayoría no tenía que ver con las nacionalidades, no representaban nacionalidades. De hecho, los españoles nacidos en territorio argentino defendían mucho más la independencia que el propio criollo. Y era una cosa que llamaba mucho la atención. Y también nosotros hablamos mucho en este programa acerca de los rituales y qué implican los rituales para lo comunitario, para avanzar en la vida, esto de detenerse, de hacer que las cosas sean más duraderas y no este paso rápido por la vida sin tener mucho hincapié en las ideas. Elvira quiere consultar y preguntar. Hola, ¿qué tal, Javier? Sí, tenía una consulta porque por lo que entiendo vos sos una persona que está en contra de la polarización ideológica y no sé si sabrías decir si hay forma de acercarnos a algo más amistoso entre las distintas ideologías, porque tanto nosotros desde el principio de los tiempos como, no sé, en países como Estados Unidos, las ideologías realmente están muy polarizadas. O sea, no hay forma que sentes a un votante de Milei con una persona a favor de, bueno, Milei es el presidente actual, y con otro que está totalmente en contra de ideologías de izquierda, por ejemplo. O sea, no hay forma de hacer que dos se junten. ¿Vos sabés? Sí, yo creo que el problema no está tanto en la polarización ideológica, sino en la polarización social. A mí hay una frase que me gusta mucho de Antonio Machado que decía: hay en mis venas gotas de sangre jacobina, pero mi verso brota de manantial sereno. Y creo que eso, tenemos que creer con pasión, como se decía antes, en nuestras ideas, defenderlas hasta la muerte, pero sentándonos, hablando con el otro, hablando serenamente y, sobre todo, convenciendo, no venciendo. Hay un referente, tirando de un referente cultural español como es Miguel de Unamuno. Él se sentó el día, además de lo que en su momento se llamaba el Día de la Raza, se sentó en la Universidad de Salamanca ante militares franquistas que estaban dando, franquistas no, golpistas en ese momento. Franco luego toma las riendas, pero ante los golpistas y les decía, ustedes están, dice, seguramente van a vencer porque tienen la fuerza bruta, pero no van a convencer. Y creo que el problema no es estar polarizado ideológicamente, creo que el problema es no ser capaz de intentar convencer al otro y a veces también entender que puedes estar equivocado, tener esa humildad y dejarte convencer de ciertas cosas. Y ahí, Javi, tiene un lugar fundamental el conocimiento, ¿no? Parece que cada vez que abandonamos el conocimiento o esa ansia de aprender e indagar profundamente en el conocimiento, nos dejamos y nos vencemos hacia la fuerza bruta. Y es decir, y ahí parece que está la estrategia centrada por lo general, esto de buscar el amigo enemigo rápidamente, la estrategia de encontrar un monstruo para ir en contra de él, pero sin llegar a convencer a partir de las ideas, ¿no? Por eso es tan importante. ¿Y qué rol tiene para vos la educación? Porque te fuiste formando y sé que fuiste haciendo una carrera muy interesante. Sí, bueno, yo creo que la educación es el principal pilar del Estado de Derecho. Creo que uno no puede ejercer la libertad si no tiene conocimiento. Creo que hacen falta dos cosas para poder ejercer la libertad, para ser ciudadanos libres, y una son tener la nevera llena, ¿no? Ese axioma feminista de hay que tener una habitación propia, primero, para poder ejercer la libertad, y segundo, hay que tener conocimiento, hay que poder tener acceso al conocimiento. Y yo creo que el conocimiento no solo es el conocimiento reglado, el formado, el curricular. Yo estudié las dos carreras, las dos maestrías, pero creo sinceramente que a mí no me aportaron más que, por ejemplo, en el año de intercambio que me fui a Turquía y donde tenía que ir poco a clase, de verdad lo digo, estas cosas que se dicen de los intercambios, que te regalan las notas. Me regalaron la mayoría de las notas en ese intercambio, pero yo estuve trabajando en el Gran Bazar vendiendo lámparas. Creo que no he hablado con tanta gente al día en mi vida. Me fui con el intercambio cuando estaba estudiando periodismo. A mí, ¿qué me contribuyó más como comunicador? ¿Las horas que podía haber pasado examinándome en esa universidad en Estambul o esas conversaciones? Impecable, el contacto. Entonces creo de verdad que viajar también es educarse.
y ver lo que hay más allá de nuestros muros, de nuestras paredes, de nuestras cadenas autoimpuestas, ¿no? Muchas veces autoimpuestas y muchas veces por situaciones realmente materiales que nos lastran, ¿no? Como todos dicen, realmente, ¿no? Viajar te abre las puertas del mundo y bueno, vos bien decías recién que tuviste que estar, digamos, primero en política para luego salirte y poder ver, ¿no? Opinar desde los dos lados. Desde ese lado, digamos, cómo por ahí los jóvenes pueden llegar a ocupar espacios de poder o crecer dentro de las herramientas o las medidas que ellos tienen fuera de lo que son los partidos políticos actuales para no encasillarse en un lado u otro, digamos. Yo creo que los jóvenes, y aquí me pongo ya casi como abuelo cebolleta, ¿no? Ya saliéndome de ahí, creo que los jóvenes tienen que evitar, como decía antes, intentar calcar a los mayores, o sea, creo que no tienen que copiar, creo que tienen que buscar su propio estilo, creo que ahí es donde va a estar el éxito. Y sí que creo que aunque hay que abrazar estas estructuras líquidas, y con esto lo que digo es, a mí lo que me importa es que un joven esté comprometido con la sociedad que tiene alrededor. Me da igual que hoy esté en una asociación ecologista y el año que viene prefiera contribuir de otra manera en un comedor social, por ejemplo. Antes estábamos en estructuras donde colaborar y participar en tu sociedad era décadas dedicadas a un mismo fin. El caso de Greta Thunberg creo que es anecdótico, porque precisamente creo que estamos en una juventud que se le abren tantas oportunidades, que quiere contribuir en todas, se cansan, estamos en la generación de los Reels, de 15 segundos, del TikTok, y es normal que quieran pasar, no quieren abandonar su compromiso con la sociedad. Pero creo que esa es la palabra clave, compromiso. Hay que intentar buscar una conjunción entre lo que necesito en cada momento y ahora necesito cambiar con los compromisos que yo adquiero, porque si no hay unos mínimos compromisos temporales, no hay causas que vayan hacia adelante. Tomo esto de los compromisos para charlar con Andrés también acerca de su compromiso con la cultura y como joven también, porque claro, lo conozco a Andrés moviéndose en espacios culturales y promoviendo también desarrollos productivos, porque creaste obras, participaste en obras. También hoy hablábamos un poco en off esto de contribuir a que la cosa se mueva, ¿no? De seguirse moviendo, y cuando hablas de oportunidades, ¿cómo ves esta cuestión del compromiso cultural como joven y esto de haber participado también en esta película de Güemes, ¿no? Sí, el compromiso me parece que sí, sin duda siempre es algo necesario para los objetivos, para el vivir. Que te coloca, que te posiciona y que te permite también tomar las cosas con responsabilidad. Hay que trabajar las cosas con responsabilidad. Obviamente es una combinación de un montón de factores. No es solamente la cuestión personal, sino también es, y entrando un poquito en este mismo tema que planteaban, la educación, con todo lo que eso también refleja de complicaciones y de facilidades, ¿no? La educación que nos brinda a nosotros la posibilidad de incrementar nuestros compromisos, quizás con conocimiento, pero también la dificultad en cuanto a que la educación no llega en todos lados igual. Las complicaciones donde a veces hay un deseo muy latente de buscar por fuera cosas y crecer, porque también es un discurso que a veces nos llega, y eso tiene una dificultad enorme porque no todas las realidades son iguales. Y ahí entramos en la política, de cómo es el mecanismo político que genera, ¿no? que el compromiso y que los objetivos y que la educación y el conocimiento llegue a todos los rincones. Es complejo, y en la cultura vivimos eso lamentablemente de una construcción y una destrucción a veces muy presente. Nosotros somos intervinientes de la cultura, somos gente que genera contenido cultural, artístico, que obviamente trabajamos con nuestros principios, con nuestra impronta y nuestro trabajo personal e individual o colectivo, pero que después se termina perdiendo ante algunas cuestiones que ya nos exceden, que a veces tienen que ver un poquito más con la política o con algún tipo de decisión, ya sea empresarial o de otros sectores que intervienen y que nos modifican mucho, que nos modifican en la producción local, como por ejemplo hacer como veíamos, una producción como la de Güemes. No es sencillo. Ahí hay
muchos intervinientes económicos, más allá de lo técnico, que hacen que las producciones locales tengan trascendencia y, ojo, no nacional, mundial. Nosotros somos artísticamente, culturalmente exponentes desde la música, desde la actuación, desde el cine, desde un montón de disciplinas, sumamos lo deportivo, exponentes mundiales, que internamente cada tanto nos generamos un boicot y rompemos todas las estructuras. Hoy, chicos, 17 de junio, pensando un poco en todo lo que hablamos de Güemes, acaban de sacar de Cinear, la plataforma que mostraba el contenido de Güemes, este documental que se hizo, lo sacaron de la plataforma. Algo anecdótico, un poco por la fecha, más sin entrar en algunas cuestiones ya quizás un poco más desde la apreciación personal, ¿no? Pero qué dolor esto, ¿no? Qué dolor un momento, tengo entendido que fue hoy porque ayer lo buscaron y estaba y hoy ya no estaba. Esto que se genera no es como una risa que no es risa, es dolor, porque nos está pasando en muchos aspectos. Entonces el compromiso, perdón Juan, el compromiso está, la educación está, la responsabilidad siempre se tiene que ir por ese camino. Es la única visión que me parece que se tiene que tener en este trabajo cultural, que lo que está en escena, lo que está en la pantalla, educa, transmite, genera, pero sí no es solamente ese contenido, sino que también hay un montón de construcciones políticas y decisiones, que no hablo solamente de lo económico, ¿sí? No hablo de que vengan y financien, no es eso, sino es las políticas que también van generando que ese contenido llegue a muchos lados, ¿no? Creo que eso es algo que totalmente a nosotros nos toca muchísimo. Así muchísimo. es, y hoy hablábamos un poco de eso con la Mesa Joven. Antes de armar el programa hablábamos de lo fuerte que implica esto, ¿no? De silenciar, de opacar, de intentar por ahí hacer programas o contenidos que nada tienen que ver con la profundidad del conocimiento, ¿no? Y esto de dejar de lado líderes, culturas, música, cosas hermosas que nos depara y nos brinda este mundo. Emma, vos querías preguntarle algo para a los los dos, invitados. una pregunta para los dos. ¿Qué papel tienen las emociones y qué papel tiene la oratoria en los políticos de mayor trascendencia internacional? ¿Qué función cumple en su oratoria, en su discurso? Ya sea Netanyahu, Trump, Putin o quien deseen. Bueno, la cojo. A ver, yo creo que la oratoria... yo creo al final que la oratoria no se tiene o no se tiene. Todos tenemos una oratoria, porque hay veces que decimos, oye, esta persona tiene una buena oratoria o tiene una mala oratoria. ¿A qué nos referimos? Y yo aquí tengo siempre una batalla con otra persona con la que doy estas formaciones, porque una de las cosas que hago es consultoría vinculada a la oratoria, y siempre tenemos la pelea de si es más importante la forma o el fondo. Y normalmente cuando hablamos de buenos oradores, hablamos de la forma. Y dicen que hay estudios, que el cómo se hizo un discurso, incluso se dice que la comunicación no verbal es el 70% de la comunicación. Y yo siempre hago una pregunta, y entonces, ¿por qué Stephen Hawking llenaba teatros? ¿Por qué llenaba auditorios? ¿Por qué se agotaban las entradas para escuchar a un señor comunicándose a través de una máquina que miraba cómo movía los ojos? Creo que cuando decimos que los buenos oradores son estos que tienen una gran forma de decir las cosas, muy medidas, además, no te salgas de aquí, no te salgas de allá, esta batalla de los marcos, de la teoría del framing, en la que te dice, si te preguntan por aquí, no, tú vuelve a tu libro, corrompiendo completamente el debate público. Yo creo que tenemos que decir basta, y tenemos que decir que no son buenos oradores, son buenos vendedores de humo. Entonces, creo que la oratoria es argumentación. Estamos desde el discurso clásico de Cicerón, de exordio, narración, argumentación y peroratio, nos estamos yendo al exordio, al peroratio, a las emociones únicamente. Tienen que estar, es lo primero y lo último, pero el núcleo central tiene que ser la argumentación, el porqué de las cosas, cómo lo puedes demostrar, en qué te basas.
¿En qué te basas? Saber en esa pirámide de la racionalidad de Paul Graham, en qué escala me estoy moviendo. Y la política, a veces decimos que son buenos oradores cuando se mueven entre el insulto y el ad hominem y no pasan de ahí. Ya no es que vayan a contraargumentar, a refutar el punto central, no pasan de ahí y decimos, qué gran orador es, mira cómo lo hundió, pero no habló de nada de lo que le estaba diciendo. Sino dijo que si era no sé qué, o que si era lo otro, que si tú en el pasado hiciste esto otro. Entonces creo que la oratoria es vital, creo que las emociones son vitales, pero creo que tenemos que cambiar el foco a la hora de examinar quiénes son buenos oradores. Y ahí estoy totalmente de acuerdo con vos, Javi, en esto de que la belleza de la palabra, la carga que tiene la argumentación a la hora de debatir con otro, de hablar con otro, esto del poder que tiene la conversación, pero es detrás de eso, exactamente, la importancia del mensaje, pero la importancia de haber leído un montón, de haber recabado un montón de información y de lectura preciosa. Y acá, para darle un poco el paso también a Andrés, leyendo las cartas de Güemes, ¿qué frases utilizaban? Qué riqueza de palabras que había en aquel entonces. Qué belleza en utilizar una ofensa, pero la ofensa parecía que me estaba haciendo un poema. Yo no sé por qué utilizaban esas referencias tan preciosas y tan románticas. No sé si tuviste la posibilidad de leer y hacer esa lectura respecto del orador. Es una de las cosas que también llama mucho la atención de Güemes, porque un escritor, o sea, una persona que en sus cartas Bueno, el estudio de las cartas ya de por sí es un análisis súper interesante, cómo nos muestra lo que por ahí no conocemos, y con Güemes pasa esa particularidad. Bueno, en el museo de Güemes hay una lectura, y creo que está, no sé si, no recuerdo si es la carta original o qué, pero es una carta que él envía desde Buenos Aires a su familia. Y una carta hermosa, hermosa, de una poesía impresionante. Y cómo vos podés ver en la lectura de esa carta los puntos a los cuales él le hace foco, sabiendo que nosotros le hacemos foco a otras cosas que él estuvo viviendo, porque no sé si en ese momento de la carta, con permiso a que me pueda equivocar, es el momento en el que en Buenos Aires toma este buque, esta flota, ¿no? El Justin, sí. Sí. Y en la carta, por quizás muy lejos de lo que nosotros podríamos decir, que le puede decir padre, madre, me pasó tal cosa, habla de otra cosa. Entonces, ¿cómo aparece la esencia de las personas en esos textos? Es algo muy, muy lindo de ver en ese contenido histórico. La mesa. Yo tenía muchas preguntas, la verdad, estuve muy atenta a lo que dijeron ambos. Así tomando varias cositas que mencionaron en el hablar, me viene a la cabeza todo el tiempo, en realidad me llegó desde que empezaron a hablar, algo que dijo Joseph Nye, quien fue un gran autor en realidad en las relaciones internacionales, falleció hace un mes, creo, un poco más, que él decía que un gran líder en realidad no es una persona que conduce, sino más bien se trata de una persona que sabe influenciar, que tiene esa capacidad, ¿no?, de influenciar en las personas. Y es una pregunta que va dirigida para los dos. Bueno, a vos quizás desde la parte más comunicacional y a vos desde la parte cultural o este hecho que decís de la lucha, que siento, a ver, hoy en día, quizás, o incluso tomando el caso de Güemes, fueron grandes líderes, hoy en día referentes, que quizás se los consideró líderes por esa cuestión de abrazar, ¿no?, no solo la patria, sino abrazar ese proyecto, ese objetivo que tenían y llevar esa bandera también, y va de la mano del compromiso. Vos, por ejemplo, Andrés, no sé cómo lo ves hoy en día desde esa cuasi lucha que está llevando quizás el sector cultural, no solo en Argentina, porque no creo que sea una cuestión que pase acá nomás, sino en casi toda Latinoamérica hoy por hoy. Y bueno, vos, por otro lado, quizás en cómo hoy en día la oratoria es usada quizás como un medio o un recurso para poder como vender, ¿no?, ese discurso y llegar a tener cierta influencia sobre ciertos grupos o sobre lo que yo quiero para concretar mis objetivos también. A ver, para saber que pueda contestarte claro. Sí es verdad que la figura del líder, ¿no?, como desde muchos aspectos podremos llegar a pensarlo, tiene distintos anclajes. Sin dudas que podemos pensar que nunca desde el liderazgo podemos llegar a algo autoritario, ¿no? Estaríamos muy lejos de eso para entendernos lo que es como figura líder. Claro. Sí, el líder podríamos pensarlo como una persona que
contagia, ¿no? Como una persona que a través de su compromiso y su responsabilidad demuestra quizás un camino posible y por donde podemos ir todos. Alguien que moviliza. Alguien que moviliza. Porque bueno, también a mí me pasa mucho, ya es una cuestión personal, a veces las palabras, por ejemplo, recién usaste la palabra influenciar. Claro. Quizás es algo mío personal, pero digo, la palabra influenciar la siento como con una connotación negativa. Claro, sí, como sí. decir, vamos a hacer tal cosa, y ahí hay como un objetivo escondido. Creo que el líder es una persona que se va a manifestar sincera, se va a manifestar honesta. Y creo que a nosotros, desde el aspecto cultural, tenemos muchos referentes que también los tomamos como líderes, quizás sin su permiso, porque también hay que ver si esas personas quieren serlo o no, pero que los tomamos como líderes y como referentes porque hay algo sincero en su discurso, ¿no? Hay una verdad en su hacer. Y creo que cuando aparece esa verdad en el discurso, en sus acciones, nosotros entendemos que el camino es por ahí. Quizás algo que represente, ¿no? Ese interés común que tienen ustedes, me imagino. Hay una cuestión de representatividad seguro, ¿no? Es como algo que entendemos, como te digo, que el camino es por ahí, pero no por una manera egoísta. Quizás no me representa a mí, pero entiendo que eso genera un todo. Hay otras personas, Sí. hay otras realidades. Entonces, creo que eso es muy importante, tener los ojos abiertos para no tomar falsos líderes, ¿no? Para no confundirnos más en un poco lo que estaban hablando al comienzo, en estos momentos en donde las verdades se venden como pan caliente, ¿no? En las redes, donde con 15 segundos de pantalla, como decías recién, nosotros podemos creer que tenemos un contenido hecho y derecho, que creemos una verdad que estamos muy lejos y que a partir de esas cosas empezamos a generar un pensamiento y un contenido que después termina moviendo masas. Es algo muy, muy interesante, es algo muy bueno, pero es algo muy peligroso. Claro. Así es. Entonces, esa responsabilidad, volvemos, me parece que en un punto en todas las disciplinas es el eje, es el foco, la responsabilidad y el compromiso para saber cómo quiero, para saber cómo soy, para saber qué tomo. La responsabilidad de entender que no hay una sola verdad, que necesito el análisis, que necesito la observación. Pero la importancia y el impacto que tiene el discurso, ¿no? Que uno da. Bueno, yo no tengo claro qué necesita alguien para ser un líder. Reconozco que no lo tengo claro, porque muchas veces podemos decir que un líder tiene que ser aquel que predica con el ejemplo, pero la historia está llena de líderes incoherentes que en su vida hacían una cosa y luego predicaban otra y funcionaba, y pueden ser provechosos para el avance social. Sin ir más lejos, Simone de Beauvoir era una señora burguesa que estaba muy lejos de los problemas materiales que tenían las mujeres de su tiempo, pero tenía resuelta la parte material, y es lo que le permitía, y esa educación lo que le permitía tener esa libertad para poder ejercerla y pensar, para poder tener tiempo para pensar, es vital. Lo que sí creo que puede ser un pequeño denominador común entre todos los líderes, la palabra yo creo que sí que es importante, pero creo que es entender a aquellos a los que pretende liderar. Si tú no entiendes lo que quieren, cuáles son sus problemas, un buen entrenador de fútbol tiene que saber si el jugador no durmió esa noche porque su hijo estaba con fiebre, ¿no? Entonces, eso, entender cómo está tu gente, qué necesita en cada momento, eso yo creo que es vital para el liderazgo, y sobre todo salirnos de los líderes más encorsetados, estos líderes políticos. Yo me pregunto, dentro de la cultura, por ejemplo, ¿cuántos referentes culturales hay que son líderes que cambian e influyen en la política? Y a mí me viene, por ejemplo, a lo mejor alguien que se ríen si se lo digo, que es Bad Bunny.
Bad Bunny, que creo que desde la gente más mayor y tal, pues dice, eso es ruido, y eso no es música. Pero bueno, lo que le pasó a Hawái, por ejemplo, ¿no? Cuando habla de la situación de Puerto Rico y cómo tiene miedo a que la isla esté toda en venta y que se acabe expulsando, eso que dice de que expulsen del barrio y que saquen a abuelita de casa. Fíjate cómo él denuncia esa situación en Puerto Rico. Eso ha ido a Canarias, que tenemos un grave problema con el modelo turístico que ocupa un 40% del PIB, mueve prácticamente como sector tractor a toda la economía, y que la juventud precisamente ahora ha dicho basta. Basta de ocupar el territorio, basta de no poder tener acceso a la vivienda para la gente joven, y una canción que hizo un cantante puertorriqueño se ha convertido en un himno en Canarias. Es un concepto fuertísimo para cerrar este programa del día de hoy. Yo quisiera por lo menos una vida para charlar con estos invitados de lujo, los conceptos que se vertieron hoy en este programa de Antena Geopolítica, y también cerrar un poquito con esto que promovía en algún momento Güemes, y tenía que ver con salirse del interés personal, salirse del interés propio para conocer el verdadero bienestar y el bien común que eran las personas, la dignidad humana. Muchas gracias por haber participado de este programa, gracias a la Mesa Joven, gracias Edu, gracias Andrés, gracias Javi, excelentes exponentes de la juventud y de liderazgo en nuestro territorio y en el mundo completo. Ahora Esto sí ha sido Antena Geopolítica. Y volvemos el próximo lunes ya a nuestro horario normal. Así que los esperamos el próximo lunes. Hasta pronto. Banco Macro, sea cual sea tu actividad, podés tener tu cuenta empresa gratis y abrirla 100% online. Elegí el mejor banco para tu empresa. Pensá en grande, pensá en Macro. D-Light, alimentación saludable en Salta, te ofrece viandas elaboradas con productos de excelente calidad. D-Light, alimentación, Santiago del Estero 1916. Que no te estafen. Los mails de Edesa son siempre dominio @edesa.com.ar. Edesa solo pide el número de NIS y verifica tus datos de contacto. No pide ni datos personales ni del banco o de tarjetas. Tampoco te envía links desde números extraños o te pide pagar a nombre de otros. En edesa.com.ar podés chequear todos los canales oficiales. Juntos nos cuidamos de las estafas. ¡Cartonazo! 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 Ahora gana más con el cartonazo del diario El Tribuno. Ahora jugamos por 1 millón de pesos en efectivo todas las semanas. Y si completás la línea, 100.000 pesos. ¡Cartonazo! Sin cargo con nuestra edición de los sábados. El Tribuno, la fuerza de la expresión. Escorpio, protección y servicio. Agencia de investigación y vigilancia privada. 24 horas de vigilancia técnica. Visítanos en Benito Graña 268 o contactanos al 3874-184333. Seguridad, confianza y seriedad. Escribinos a seg.escorpio@gmail.com. Escorpio, protección y servicio. Il Sapore, la pastelería y cafetería más rica de Salta. Te ofrecemos variedad de tortas enteras o en porciones listas para llevar o comer aquí. Todo hecho con mucho amor.
¿Te lo vas a perder? Vení a Mitre 1199, esquina 12 de octubre. Estamos de lunes a sábados de 10 a 22 y los domingos de 10 a 18 horas. Contáctanos al 3875-818594. Il Sapore. Recursos energéticos, minería salteña, litio, potencia, desarrollo, trabajo, rutas, progreso, energías renovables. Salta. REMSA. Gobierno de Salta. La verdad de Salta en un solo lugar. El nuevo diario de Salta. Desde la política hasta la cultura, el deporte y la comunidad, todo en un solo lugar. Disponible en formato digital y en papel para que puedas leerlo en cualquier momento y lugar. El nuevo diario de Salta. Suscríbete ahora y no te pierdas nada. Viví una experiencia única. Descubrí, conectá, crecé. En Ucasal, cada día es un desafío. Un viaje hacia el conocimiento y más. Tu historia comienza aquí. Anímate a ser protagonista. Ucasal, construí tu historia. En Signo, somos expertos en amoblamiento para todo tipo de espacios. Si estás buscando transformar tu hogar o tu oficina, tenemos la solución perfecta para vos. Visítanos de lunes a sábado en Avenida San Martín 972, Salta Capital. Recibimos todos los medios de pago y ofrecemos atención personalizada. Empezá a amoblar con estilo. Todos los días en Génesis encontrarás nueva temporada, precio de ferias, grandes ofertas, descuento, nuevos ingresos todas las semanas.